Bueno, muy buenas tardes, estimados participantes. Para mí es un gusto tenerlos en esta charla virtual y para nosotros pues es muy importante que ustedes tengan conocimiento. Bien, sobre los impactos tributarios laborales causados por el COVID-19. En primer lugar, dada este estado de emergencia que siempre todavía estamos viviendo, se dieron varias normas en la cual pues SUNAT trató pues de flexibilizar, ¿no? Un poco lo que no se tenía ingresos en estos meses de marzo, abril, mayo, junio, ¿no? Por eso este, empezó a dictar varias normas, ¿no? Tanto tributarias, laborales y financieras. En este caso, vamos a ver, de acuerdo a nuestro temario, el impacto tributario en COVID-19 y también, aparte, el impacto laboral COVID-19. Bien. En primer lugar, surgió el estado de emergencia sanitaria, ¿no? El 13 de marzo se dicta la norma, el decreto supremo 008-2020, sector salud, y luego vinieron varias normas, ¿no? Rigiendo sobre el aislamiento, sobre pues, los cierres de fronteras, ¿no? La suspensión del tránsito interprovincial, etcétera, etcétera. Y la actual norma que tenemos sobre el estado de emergencia es la Decreto Supremo 020, en la cual pues ha decretado por 90 días más de este estado de emergencia para evitar pues el contagio del COVID-19. Bien, en todo este tiempo, SUNAT ha creído conveniente dar facilidades a los empresarios en cuanto pues a sus declaraciones. En primer lugar, en la declaración anual del impuesto a la renta tenemos 3 cronogramas. En primer lugar, el cronograma del fin de diciembre de 2019, ¿no? Que empezamos el 25 de marzo, para el impuesto a la renta anual 2019, que sí han tenido que cumplir los contribuyentes cuyos ingresos netos superaron las 5.000 unidades impositivas tributarias. Ellos sí han tenido que cumplir este cronograma, ¿no? Empezó del 25 de marzo hasta 7 de abril y los buenos contribuyentes el 8 de abril. Ellos sí tuvieron que cumplir con este cronograma. Los contribuyentes que superaron las 5.000 unidades impositivas tributarias. Para los principales contribuyentes tienen una prórroga de la fecha de vencimiento del impuesto a la renta anual. Y empezamos con fecha 24 de junio y termina el 8 de julio y el 9 de julio es para los buenos contribuyentes. Bien, a estos contribuyentes le da esas facilidades, ¿no? Pero solamente para los principales contribuyentes. ¿A qué nosotros llamamos principales contribuyentes? Muy claro, dice, son los contribuyentes que tienen, pues, una gran cantidad de impuestos que pagar, ¿no? Al Estado. Por ejemplo, una de las empresas, pues, tenemos Bacos y Johnson, ¿no? O tenemos el Grupo Gloria, etcétera. También hay un cronograma de vencimiento de la declaración del impuesto anual para los que no son principales contribuyentes y los que tuvieron ingresos hasta 5.000 unidades tributarias, ¿no? En este caso, empezamos del 21 de julio, el 0, y terminamos el 6 de agosto, y el 7 de agosto es para buenos contribuyentes. También este término buenos contribuyentes lo califica SUNAT para aquellos que han cumplido con su declaración dentro de la fecha de vencimiento. Asimismo, su declaración y también sus pagos. No tienen moras, no tienen multas, etcétera, etcétera. Entonces, lo califica SUNAT como buenos contribuyentes. Por eso que, aparte, ¿no?, de su fecha de vencimiento, por ejemplo, el que termina en el dígito 6, vence el 3 de agosto.
pero se le pasó el 3 de agosto y no declaró, pero como tiene la condición de buen contribuyente, tiene plazo para declararlo hasta el 7 de agosto, ¿no? Y se evita pues del pago de la multa, ¿no? Ese es lo único beneficio que SUNAT le da cuando es considerado como buen contribuyente. Bien, entonces tenemos estos tres cronogramas de vencimiento del impuesto a la renta anual 2019. Uno que ya terminó, empezó el 25 de marzo, el otro que está por venir para los principales contribuyentes, y el tercero, que es para los que no son principales contribuyentes, pero que tuvieron ingresos hasta 5.000 unidades impositivas tributarias. Con estos cronogramas, SUNAT da ciertas facilidades para que los contribuyentes realicen y paguen su declaración jurada anual de impuesto a la renta. Luego también da otras facilidades referente a la declaración y el pago de los vencimientos del impuesto a la renta mensual. En el mes de febrero, para el mes de febrero, programa un cronograma para los principales contribuyentes cuyos ingresos no superan los 2.300 UIT. El dígito 1 parte del 4 de junio, ¿no? El dígito 0 ya se había presentado, ¿no? Porque el dígito 0 tuvo que presentar el 13 de marzo. Por eso que no lo considera en este cronograma. Igual, también, para los que no son principales contribuyentes, establece un cronograma para el mes de febrero. Empieza el 2 de julio. También el dígito 0 no lo considera porque ya también tuvo que presentarse el 13 de marzo, que todavía no empezaba el estado de emergencia. Digamos que el estado de emergencia empezó a partir del 15 o 16 de marzo. También programa, ¿no?, para las declaraciones mensuales y pagos a cuentas para los meses de marzo, abril, mayo y junio, pero para los principales contribuyentes, cuyos ingresos no superaron las 5.000 unidades impositivas tributarias, ¿no? Empezamos del 12 de junio para terminar 0 y también sucesivamente, ¿no?, hasta junio, el 5 de agosto de 2020. Bien, también tenemos otro cronograma para los que no son principales contribuyentes y que también no superaron las 5.000 unidades impositivas tributarias. Este cronograma está establecido hasta el mes de agosto. Empieza recién el 10 de julio. ¿Qué quiere decir? Que los que no han presentado su declaración mensual del impuesto a la renta, pagos a cuenta, del mes de marzo, todavía tenemos tiempo para presentarlo a partir del 10 de julio, ¿no? Y así sucesivamente, de acuerdo a este cronograma. Por lo tanto, no vamos a tener que pagar ninguna multa todavía. Así como se prorrogó los pagos del impuesto a la renta anual, en la declaración de los pagos a cuenta también y pagos del impuesto a la renta mensual, también referente a los libros electrónicos. Tenemos el registro de ventas y el registro de compras. Para el mes de febrero también ha sido prorrogado la fecha de vencimiento del registro de ventas y registro de compras para los principales contribuyentes cuyos ingresos no superaron los 2.300 unidades impositivas tributarias. No lo considera al dígito 0 ni al dígito 1, porque prácticamente ellos tuvo que presentarse entre el 12 o el 13 de marzo. De igual forma, para los que no son principales contribuyentes, también le ha programado, ¿no?, para el mes de febrero un cronograma que empieza a partir del 2 de julio. No programó al dígito 0 ni al dígito 1 porque ya tuvieron que presentar antes del estado de emergencia. Asimismo, tenemos también el cronograma para los libros registro de ventas, registro de compras de los demás meses, marzo, abril, mayo, junio, para los principales contribuyentes cuyos ingresos no superaron los 5.000 unidades impositivas tributarias, ¿no? Marzo, abril, mayo y junio. De igual forma, para los que no son principales contribuyentes, también empezamos un cronograma desde marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, ¿no? Empezamos del 9 de julio.
para los que no son principales contribuyentes. Siempre debemos tener en cuenta que la presentación de los libros electrónicos es un día antes y después es la declaración. Entonces, por ejemplo, en marzo el cero empieza con el 9 de julio, el libro electrónico, y la declaración empieza con el 10 de julio, ¿no? Como vemos acá, el 10 de julio. Entonces, esa es la aclaración. Siempre los libros electrónicos se presentan primero y luego la declaración mensual. También tenemos para los contribuyentes que están obligados a partir de este año 2020 a presentar sus libros electrónicos. Entonces, también lo prorrogaron en el mes de enero y el mes de febrero para los principales contribuyentes, ¿no? Tenemos las fechas, han sido postergados, ¿no? Para la presentación de la declaración de los libros electrónicos. De igual forma, para los que no son principales contribuyentes, también fue prorrogado, ¿no? A los que recién estaban obligados a presentar sus libros electrónicos a partir del mes de enero 2020. Bien, SUNAT también creó conveniente prorrogar la fecha hasta el 20 de julio 2020 para los demás contribuyentes con ingresos hasta 2.300, ¿no? Para aquellos libros electrónicos que están vinculados a asuntos tributarios, como por ejemplo, tenemos el libro diario de formato simplificado, el libro diario, el libro mayor, libro caja, lo que se presenta prácticamente en forma electrónica. Con referente a la prórroga de vencimiento de tanto de los declaración anual como declaración mensual y declaración de los libros electrónicos, fue prorrogado en vista pues de este estado de emergencia que estábamos viviendo, ¿no? Para darle ciertas facilidades a los contribuyentes, mayormente de las pequeñas empresas. Otra medida más que se ha tomado es la suspensión de pagos a cuenta excepcional del impuesto a la renta de los meses de abril y julio. La norma dice, el contribuyente puede suspender sus pagos a cuenta del mes de abril, mayo, junio y julio. No está obligado, sino simplemente puede. O sea, da esa facilidad de que si prácticamente reúne las condiciones, tú no puedes pagar ese efectivo que siempre pagas a cuenta en la declaración de abril, marzo, abril, mayo, junio y julio. Para esto tienes que analizar ciertos ingresos, ¿no? Primer paso, comparar ingresos de mes de abril, mayo, junio y julio de 2019 con los de 2020. Segundo paso, hay que ver los resultados de la comparación, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, en nuestro ejercicio práctico, tenemos que en el mes de abril, los ingresos de 2019 fueron 45.000 y los de 2020, 9.000, ¿no es cierto? Entonces, sacamos la diferencia y ha habido una disminución de un 80%. ¿Qué nos dice? Disminuye más del 30%, se suspende el pago a cuenta. Si disminuye más del 30%, se suspende el pago a cuenta. Entonces, hemos tenido una disminución de un 80%. ¿Cómo lo tenemos? Simplemente 9.000 por 100 entre 45 me va a dar un resultado, menos 100% me va a dar el 20%. Entonces, quiere decir que prácticamente ha habido una disminución de un 80%. Por lo tanto, yo puedo suspender ese pago a cuenta, no lo cancelo. Por eso ya está también el programado, el declara fácil para hacer, ¿no? Dicha declaración. El mes de mayo, dice, yo tuve en el 2019 55.000, en el 2020 50.000. Por lo tanto, yo hago la comparación 50.000 por 100 entre 55.000, me da aproximadamente una disminución de un 10%. Como no pasé del 30%, la disminución no fue mayor al 30%, entonces tengo que aplicar un factor, ¿no? 0.5846, aplicar ese factor. Después de terminar el impuesto,
yo multiplico por este factor y ese es el impuesto que tengo que pagar. Luego también indica que en el mes de junio, por ejemplo, en el 2019 hubo 60.000 y en el 2020 también tuvimos 60.000. No hubo aumento, no hubo disminución, no se aplica. No puede suspender el pago a cuenta. Mes de julio, en el 2019 tuvo 30.000 y en el 2020 33.000. Entonces, hubo aumento, ¿no? Entonces, no puede aplicar también los pagos a cuenta, ¿no? No aplica esto. También surgen casos especiales, por ejemplo, haciendo la comparación. Uno de ellos es sin ingresos en abril, julio 2019. No hubo ingresos, hubo cero. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo hago la comparación? Simplemente considerar el mayor monto de los ingresos netos obtenidos en cualquiera de los meses del ejercicio 2019. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, no tuvimos ingresos en abril, julio, de abril a julio 2019, pero sí tuvimos ingresos en octubre, noviembre y en diciembre. Octubre 20.000, noviembre 25.000 y diciembre 18.000. Entonces, con el mes que tiene noviembre 25.000, con ese mes hacemos la comparación. Sin ingresos en el año 2019. Bien, no tuvimos ingresos en el año 2019, pero sí hemos tenido ingresos en el mes de enero y febrero. Entonces, si en enero tuvimos 20.000 y en febrero tuvimos 25.000, hacemos la comparación con el mes de febrero, con el monto mayor, ¿no? Del mes de febrero. Puede pasar otro caso que no tuvimos ingresos en el año 2019, ni enero y febrero. Entonces empezamos a partir de marzo, por decir, recién empezamos nuestra actividad y vino pues el estado de emergencia, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Simplemente este mes de abril lo multiplicamos, determinamos el impuesto y luego multiplicamos por el factor 0.5846. Ojo, no es que el impuesto lo determinamos, sea con 1%, sea con 1.5% o con el coeficiente determinado, a ese monto le vamos a multiplicar por el factor 0.5846. Entonces, estas medidas de suspender los pagos a cuenta para los meses de abril y julio nos pueden apoyar en cuanto pues no pagar, no gastar efectivo, ¿no? Para invertirlo pues en compra de mercadería, en gastos personales, del personal, de planilla, etcétera, etcétera, ¿no? Porque a fin de año también tenemos que cancelarlo. Lo que no se pagó a cuenta durante los meses, a fin de año, cuando determinemos el balance, no vamos a poder descontar, no hemos pagado nada a cuenta. Pero si lo pagamos, simplemente si hay liquidez, podemos pagarlo y a fin de año también podemos descontar como un pago a cuenta, ¿no? Modificación de la tasa de interés moratorio. También tenemos otro apoyo, digamos así, de la entidad administradora, SUNAT, ¿no? Con esta resolución de superintendencia 066-2020. 31 de marzo, modifica la tasa de interés moratorio. Anteriormente estaba con 1.2% mensual, la tasa de interés moratorio, y a partir del 1 de abril ya se consideró el 1% mensual. Entonces, la norma dice, fíjese, el 1% mensual la tasa de interés moratorio, ¿no es cierto?, para las deudas tributarias en moneda nacional. Tanto deudas tributarias como también pago de multas. Fíjese en 50 céntimos por ciento mensual para deudas tributarias en moneda extranjera. También tenemos que, fíjese, en 42 céntimos por ciento mensuales la tasa de interés para las devoluciones. Dice, cuando nosotros pagamos en exceso, nosotros tenemos un pago en exceso, ¿cierto? SUNAT tiene que devolvernos. Y durante el tiempo que se demora SUNAT para devolvernos, nos va a pagar 42 céntimos por ciento mensual. Pero cuando nosotros no le pagamos su deuda, ¿cuánto nos cobra? El 1%, ¿no? Fíjese, siempre SUNAT ahí en esas partecitas siempre va al ganador, ¿no? Es decir, nosotros le dejamos de pagar su deuda tributaria, nos va corriendo el 1% mensual de interés. Bien, también cuando SUNAT nos
devuelve en moneda extranjera, nos va a pagar el 25 céntimos, ¿no?, por ciento mensual. Entonces, a partir del 1 de abril, la tasa de interés moratorio es el 1% mensual, que lo dividimos entre 30, 0.033% diario, ¿no? Tenemos un pequeño ejemplo para conocer cómo determinamos la tasa de interés. Bien, la empresa San Salvador ha cancelado el impuesto general a la venta del mes de noviembre de 2019 por un importe, ¿no?, con fecha de vencimiento 18 de diciembre de 2019 y desea cancelarlo el 22 de junio de 2020. ¿A cuánto asciende el importe total a pagar? Bien, sabemos que durante este tiempo tenemos dos tasas de interés moratorio. Bien, el capital, la deuda es 850 y a partir del día 19 de diciembre de 2019 empieza a correr, ¿no?, el tiempo de los intereses. Del 19 al día 31 de marzo, tenemos 104 días, entonces la tasa de interés hasta el 31 de marzo fue 1.2%, entre 30, 0.04% por día. ¿Bien? 850 por 104 por 0.4% por día me da de interés 35,36 céntimos. Entonces, al 1 de abril ya teníamos este capital, 885,36 céntimos. Del 1 de abril al 22 de junio, ¿no? Abril tiene 30, mayo tiene 31 y junio 22, hacen 83 días, ¿no? 885,30 céntimos por 83 días por 0.033% diario, que es ya la nueva tasa, resulta un interés de 24,25 céntimos. El total de interés sumado es 59,61 céntimos. Entonces, el total a pagar es 850, mi deuda, mi interés 59,61 y el total es 909,61. Redondeando, 910 lo que tengo que pagar, fíjese. Este es prácticamente los intereses, me están pues cobrando un aproximado de 60 soles por ese tiempo que no pagué dentro de los plazos establecidos. Otras medidas excepcionales aprobadas por SUNAT. ¿Qué es lo que SUNAT también llegó pues a apoyar en ese sentido, ¿no?, a los contribuyentes? Por ejemplo, sobre el fraccionamiento. Aplazamiento y fraccionamiento. Primero, la norma dice, se pierde el fraccionamiento cuando se adeuda dos cuotas consecutivas. Bien, la norma indica que si las cuotas vencen el 31 de marzo y el 30 de junio, pueden ser 31 de marzo, abril, mayo o junio, no se computan para efecto de la pérdida siempre que se pague, ¿no?, a fines de 31 de julio con sus intereses. Entonces, si yo no pude pagar una cuota el 31 de marzo, no pagué abril, bien, pagué mayo, pagué junio, pero esas dos cuotas tengo que pagarlas obligatoriamente, más la cuota de julio, son 3 cuotas, para no perder mi fraccionamiento. Entonces me dio esa facilidad de SUNAT. Cuando no se pague el íntegro de la cuota dentro de su vencimiento, ¿no? Si la última cuota vence al 31 de marzo, entonces, y el 30 de junio, yo tengo tiempo para pagarlo al 31 de julio. ¿Qué quiere decir? Si ya me faltaba una cuota y justo tenía que pagarlo el 31 de marzo, no lo pagué, no tuve liquidez, lo podía pagar en el mes de abril, lo podía pagar en el mes de mayo, en el mes de junio, en todo caso lo puedo pagar hasta 31 de julio con los intereses que corren, ¿no? Todo ese tiempo. Aplazamiento. También el aplazamiento se pierde cuando no se cumple con pagar el íntegro de la deuda tributaria, ¿no? Y el interés de vencimiento de plazo. ¿Está bien? Si se vencía el 31 de marzo, podía pagarlo hasta el 31 de julio 2020. Entonces, no se pierde ese aplazamiento de la deuda. Aplazamiento con fraccionamiento, de igual forma, se pierde cuando no se deja de pagar o se deja de pagar hasta la fecha de su vencimiento.
Si el plazo vence el 31 de marzo, también entre el 31 de marzo al 30 de julio, puede pagarlo hasta el 31 de julio. Ojo, terminado ya la prórroga, que es todos, mayormente el 31 de julio, terminado la prórroga, entonces ya SUNAT activa su cobro, ¿no?, de ejecución coactivas. Te embarga tu cuenta si tienes dinero en los bancos, ¿no? Te hace, pues, embarga tus bienes, le comunica a tus clientes que en lugar de pagarles, ¿no?, en lugar de pagarte a tu empresa, tiene que pagarle a la SUNAT, dice, y todavía con, si no lo cumples, con multa todavía te ponen. Entonces hay que tener bastante cuidado, ya tenemos una obligación, no pagamos nuestras cuotas de pago de fraccionamiento en estos meses por la crisis que estamos viviendo, entonces pues ya tenemos plazo para pagarlo a 31 de julio 2020. También la SUNAT tiene, así como tiene la facultad, puede sancionar, ¿no? La facultad de sancionar, también tiene pues la facultad de, tiene también la facultad de perdonar la deuda, ¿no? Discrecional, facultad discrecional. ¿No? Pero siempre en un tiempo, ¿no?, que determinado, un tiempo pues crítico, siempre te puede perdonar, ¿no?, la multa en este caso. Bien, también, señor, esta resolución superintendencia junta, la 08-2020, fecha 18 de marzo, donde le da pues esta norma a la SUNAT la facultad discrecional, ¿no?, de no sancionar administrativamente las infracciones tributarias. Bien, así como le da pues la facultad, según el Código Tributario, en el artículo 166, facultad sancionadora, también le da pues, ¿no?, la facultad discrecional de perdonarte la multa, pero siempre dentro de un tiempo determinado, ¿no? En este caso, dentro del estado de emergencia que se está viviendo. Actualmente tenemos hasta el día 30 de junio que, de acuerdo a este decreto supremo 044-2020 y los demás decretos que se han ido prorrogando, el último es el 094, entonces tenemos todavía estado de emergencia hasta el 30 de junio. Por lo tanto, podemos revisar si de repente se nos pasó alguna declaración, tanto anual o declaración mensual, ¿no?, o declaración de libros electrónicos, de hacer siempre las declaraciones, comunicar a la SUNAT, a fin de que ya en el mes de julio no nos estén notificando, ¿no?, o con una multa por no haber realizado alguna declaración. ¿Qué infracciones tributarias no sancionará SUNAT durante el estado de emergencia? Bien, como sabemos, las declaraciones mensuales, renta tercera, con IGB, renta de primera, renta de segunda y renta de cuarta categoría. Bien, dice renta de primera. ¿Por qué renta de primera? Sí, la guía de pagos varios que se realiza por el pago del 5% del alquiler es una declaración para la SUNAT, ¿no? Entonces, si lo pagas después de la fecha, también ya tienes una multa. Simplemente que a veces en unas oportunidades SUNAT no te notifica, pero siempre debe de considerarlo y pagarlo dentro de los plazos establecidos. Igual de segunda categoría y cuarta categoría sí que se paga mediante un PDT, ¿no? Declaraciones anuales, renta de primera, segunda, cuarta y quinta categoría. Todo viene en un solo formulario, que ya lo estamos presentando, otro ya lo hicimos en el mes de marzo, todavía estamos para presentarlo. Y también la renta anual de tercera categoría. El impuesto temporal a los activos netos, el impuesto de transacciones financieras, ¿no?, son prácticamente, si no lo pagan, no lo presentamos y no pagamos el impuesto dentro de las fechas establecidas, ¿no?, y todavía está durante los días de estado de emergencia, podemos hacerlo y SUNAT nos va, como se dice, a dar facilidades, ¿no?, de acuerdo a esta facultad discrecional de no sancionar administrativamente, ¿no?, las infracciones tributarias. También tenemos los libros electrónicos, registro de ventas e ingresos, compras, libros diarios, libros de formato simplificado. También, si no lo hemos declarado, tenemos tiempo para hacerlo y así poder facilitar, poder evadir prácticamente, ¿no? No poder obtener esa multa que SUNAT de repente después no puede cobrar.
por no hacer una declaración. Por ejemplo, no declaramos los impuestos dentro de los plazos establecidos, tipificado pues en el artículo 176, numeral 1 del Código Tributario, ¿no? La sanción es una unidad impositiva tributaria, fíjense, 4.300 en este año, siempre vamos a ver. Claro que tiene su rebaja de régimen de gradualidad, siempre que SUNAT no te haya notificado, ¿no? En el otro tema tenemos los impactos tributarios y laborales por COVID-19. Un pequeño resumen de lo que está aconteciendo hasta la fecha. Indica declaración de estado de emergencia nacional, prorrogándose en varias oportunidades hasta la fecha. Entonces, vivimos entonces este estado de emergencia. La paralización total o parcial de las actividades económicas en el país. Se paralizó, ¿no? Todo el negocio, todas las actividades, cerraron las tiendas, los centros comerciales, se quedó pues el comercio siempre en stand-by, ¿no? Quedó suspendida el acceso al público a los locales y establecimientos, con excepción a ciertas actividades, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a la alimentación, las farmacias, los médicos, etcétera. La producción también tuvo que seguir trabajando, ¿no? Esto, pues, no se podía reunir mayormente con varias personas. Teníamos nosotros que presentar ese domingo un balance, lógicamente se quedó todo paralizado. Los balances estábamos ya justo de presentarlos, pero quedamos todos pues ahí quietos hasta la fecha que estamos ya poco a poco, ¿no? Cierre total de fronteras, transporte internacional también, se paralizó pues la importación, la exportación de mercadería, todos enviamos, clientes enviaron dinero pues para la mercadería, todo no pudieron corresponder en la mercadería porque estábamos pues con cierre total de fronteras. Suspensión de transporte interprovincial también de pasajeros. Los clientes de provincia no pudieron viajar a traer su mercadería en nuestra capital. Igualmente, no se pudo enviar la mercadería para las provincias. Yo te deposité ya el dinero hace 4 días, 5 días, pero ¿qué hago? Pues no puedo enviarte la mercadería. Todo fue un caos en ese sentido, ¿no? Pero poco a poco se está resolviendo mayormente en ese sentido. Emisión de normas de carácter tributario, laboral y financiero, a fin de aliviar a los contribuyentes que sufrían el impacto ¿no? que es un acontecimiento inesperado y perjudicial. Bien, prórroga de la presentación de la declaración jurada anual, que ya no hemos visto, ¿no? Del impuesto a la renta para los contribuyentes que no superaron los 5.000 unidades impositivas tributarias. Prórroga para las declaraciones mensuales de los pagos a cuenta también de impuesto a la renta de IGB, ¿no? Para los meses de febrero hasta el mes de agosto, para contribuyentes que no superaron las 5.000 unidades impositivas tributarias. Liberación de fondos por detracciones, también acá dio cierta facilidad de SUNAT para liberar los fondos que se encontraban en el Banco de la Nación por detracción. De inmediato presentaron la solicitud y a los 5 días ya tenían su dinero depositado en su cuenta de banco, ¿no? Flexibilización del fraccionamiento, aplazamiento y refinanciamiento. Esto lo hemos visto, también dio facilidades para el fraccionamiento de las deudas tributarias. La aplicación de la facultad discrecional, también seguimos todavía dentro de la facultad discrecional porque estamos en estado de emergencia todavía, ¿no? Aplicación de la nueva tasa de interés moratorio para las deudas tributarias, igual forma. También eso facilitó a partir del 1 de abril la nueva tasa del 1% para las deudas tributarias. Prórroga para la obligación de contribuyentes a emitir comprobantes electrónicos. También acá hay un punto importante que de repente no debemos de olvidar, que ciertos contribuyentes, ¿no? Los contribuyentes que tenían hasta 75 unidades impositivas tributarias de ingreso durante el año 2019, estaban obligados a presentar estaban obligados a emitir comprobante de pago electrónico, llámese factura o boleta de venta, ¿no? A partir del 1 de julio 2020. Pero por esto de la emergencia, SUNAT lo ha prorrogado a partir del 1 de enero 2020. No debemos de olvidar que ya a partir 1 de enero 2021, por favor, ya debemos de emitir comprobante de pago electrónico. Y también ahí se une a todos los contribuyentes que
han tenido ingresos hasta 23 unidades impositivas tributarias. También están obligados a emitir sus comprobantes de pago electrónicos. Bien, todo esto, normas que ha sido dictado por SUNAT, son pues con el fin de apoyar al empresario, pequeño empresario, ¿no? Para hacer sus declaraciones, cumplir con sus deudas tributarias, darle facilidades en sus fraccionamientos, en sus compromisos que ya estaban obligados mediante norma, ¿no? Luego, vamos a pasar a la parte laboral y voy a invitar a nuestro amigo, colega, contador público colegiado, a Daniel Hernández, para que nos explique, ¿no?, las novedades que hay pues en la parte laboral. De acuerdo al estado de emergencia, el Estado, ¿no?, ha dictado para fines pues, de apoyar también a las pequeñas empresas y mayormente pues, también para a los trabajadores, que estamos pues prácticamente ahorita en una crisis en cuanto pues a la parte laboral, al trabajo, ¿no? Bien, lo dejo con nuestro amigo Daniel Hernández Araujo para que les va a apoyar en el sentido de dar una explicación respecto a las nuevas normas, ¿sí? Les agradezco bastante y también nos estamos conectando siempre a las finales para las preguntas que ustedes crean conveniente hacernos, ¿sí? Efectivamente, señor Daniel, comparta su pantalla, por favor, para que pueda presentar las diapositivas. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Señorita Luz, buenas tardes. ¿Cómo está, señor Daniel? Igualmente. Un gusto también y acá todos nos estamos esperando. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muy contento de estar nuevamente por invitación de la Cámara de Comercio participando en esta exposición, ¿no?, de las novedades que nos ha traído esta pandemia que definitivamente nadie se lo esperaba. Una situación, si nos ponemos a mirar un poquito la imagen, que hasta de repente 3 meses atrás no la veíamos. Nunca nos imaginamos que íbamos a estar en una situación como la que estamos atravesando actualmente, y en realidad nos deja siempre una situación de darnos cuenta de las cosas, ¿no?, de la vida, de la salud, que muchas veces no la tomamos en cuenta. Vivimos de repente en el día a día, con cada uno con sus diferentes obligaciones, responsabilidades, pero que definitivamente nos hace recapacitar también, de ver que definitivamente esto nos sirve para ver qué es lo que estamos haciendo como personas, qué es lo que nos falta y hacia dónde apuntamos. Apuntamos como país, un país que tiene todo para seguir adelante, pero lamentablemente a veces los que están al frente no nos permiten, a veces no nos dan la oportunidad de poder mejorar, ¿no?, mejorar lo que pueda haber. Dentro de la parte laboral, nosotros tenemos, que han habido una serie de normas que se han ido dando una vez que se dio lo de la pandemia. Definitivamente el Estado emitió varios decretos, sobre todo el decreto de urgencia que tiene que ver con la emergencia sanitaria, el 008-2020, donde nos indica, pues, ¿no?, cuáles son las medidas que el Estado tiene que tener en cuenta o que va a tomar para poder hacerle frente. Si nosotros nos vamos a la Constitución Política del Perú, en esta Constitución nos indica, pues, que el Estado tiene la prioridad y tiene la obligación, en este caso, de proteger a la población. Entonces, en las políticas que el gobierno ha dado, definitivamente están enmarcadas en proteger a la salud, en proteger a las personas, en que se considera, pues en este caso, a los trabajadores, a las empresas. Entonces, se ha dado, a partir del 27 de marzo, se consideró en este caso un decreto de urgencia, el 033-2020, que establece medidas extraordinarias para la reducción del impacto en materia laboral, tanto para para trabajadores como para empleadores. Entonces se dieron unas medidas que definitivamente en ese momento era toda una situación de que todos estaban alerta, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces, inclusive en un principio se habló de una licencia con goce
pero definitivamente nosotros después vimos que poco a poco las empresas dejaron de operar y definitivamente ya las empresas no pudieron hacerle frente y muchas de ellas tuvieron que aplicar otras medidas. Entonces, dentro de las medidas que dieron para los trabajadores está la disposición, en este caso, de la compensación por tiempo de servicios. Como ustedes saben, la compensación por tiempo de servicios es un beneficio que tiene el trabajador por el tiempo que permanece en una empresa. Entonces, en ese momento, se le indicó a los trabajadores, o se dio a través de esta normativa, la posibilidad de que los trabajadores pudieran disponer de este fondo a través de, por un monto de 2.400 soles, ¿no? Entonces, lo que se buscaba en ese momento era no dejar en el aire a los trabajadores, porque definitivamente no iban a poder percibir más adelante. Como se ve ahora que muchos trabajadores pues están pasando por un momento difícil porque muchos quizás no tienen una CTS y ante una situación así pues han tenido que echar mano en este caso del sistema privado o de la AFP. Entonces, dentro de esta normativa que sale, se da también la suspensión temporal y excepcional, dice, del aporte previsional en el sistema privado de pensiones. Es decir, el sistema privado de pensiones se está dado para brindarle en caso apoyo cuando la persona ya se jubile. Pero definitivamente que también acá se tejen muchas situaciones, ¿no? Porque hablamos de un sistema privado que muchas veces digo, mira, yo todos los meses me descuentan, pero cuando llega fin de año, entonces un poco que ahí va el dilema del asunto, ¿no? ¿Verdaderamente ese sistema privado de pensiones actualmente está bien? ¿Se está manejando bien? Definitivamente nos deja a veces con muchas preguntas. Pero bueno, a través de esta normativa se determina de que por el mes de abril no se va a descontar, pues, en este caso, lo que es el aporte obligatorio, que es el 10%, ni en relación a lo que es la comisión. Solamente dejándole una libertad para que, en este caso, la empresa pueda pagar solamente, pueda hacer el descuento, mejor dicho, de lo que concierne a la prima de seguro, ¿no? Que equivale actualmente al 1.35% de la remuneración mensual. Entonces, con eso se buscaba pues un poquito de alivio, ¿no? De que el trabajador no tuviera ese descuento más o menos de un 11, 12% y pudiera tener un poquito más de liquidez en el momento que puede tener acceso, en este caso, a su remuneración. Ahora, el 1 de mayo, continuando un poco con la normativa, hubo una situación acá un poco de jalado de los pelos. Por un lado, el Ejecutivo que quería aprobar un poco la normativa de darles al trabajador 2.000 soles más y aprobarles 2.000 soles para que puedan tener como una forma más de poder seguir, ¿no? Porque ya les habían dado primeramente 2.000, ahora 2.000 más. Sin embargo, salió una normativa, en este caso una ley que la aprobó el Congreso, donde le da la posibilidad de que el trabajador pueda acceder al 25% de la AFP. Entonces es una ley que ya está dada, que permite el retiro de hasta el 25%, estableciendo ciertos límites. Como dicen, el monto máximo de retiro es hasta 12.900 soles. Actualmente ya se ha dado, muchos ya han aplicado y ya han tenido acceso a eso. Claro que se va a hacer de acuerdo a la normativa en 2 armadas. Sin embargo, han habido muchos que todavía en su momento no estaban muy seguros de retirar el fondo de su AFP y han optado, en este caso el Estado, por sacar una nueva lista, o mejor dicho, darles una reprogramación y puedan otra vez ingresar a aquellos que definitivamente en la primera vez no estuvieron decididos todavía si iban a hacer el retiro de su AFP. Entonces, si en el caso de que la persona tuviera, el monto mínimo te dice es una UIT, pero si tuviera menos, pues definitivamente que tendría que retirar todo. Ahora, para la entrega, en este caso de los fondos, dice que el 50% se va a dar a los primeros 10 días calendarios de presentada la solicitud. Y por el saldo, o por el otro 50%, será 30 días posteriores. En la parte de los trabajadores, esto es principalmente las medidas que se dieron en un primer momento, que bueno, se mantienen hasta ahora.
Más adelante se dieron otras figuras que van a servir un poco también para paliar un poquito la situación, en este caso, de los trabajadores que se encuentran en una planilla o de aquellos trabajadores que de repente han dejado de laborar por un tiempo en la empresa y están como independientes. Así como se dieron medidas a favor de los trabajadores, también se dieron medidas a favor de los empleadores, con la finalidad de mantener, en este caso, la preservación del empleo. Se establece que en el sector privado, a comparación del sector público, esta parte de lo que es una planilla debía ser subsidiada. Entonces se establecieron ciertos requisitos que decían, está bien, yo te voy a brindar ese subsidio, pero tienes que guardar ciertos requisitos, como por ejemplo, que tu RUC no estuviera de baja, que estuvieras en condición de no habido, y haber cumplido con la declaración de la contribución de salud mediante el PLAME correspondiente al periodo enero 2020, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, particularmente ha habido un poquito aquí, como un ejemplo quizás se pueda tomar, por ejemplo, las entidades educativas, que las entidades educativas en el mes de enero y en el mes de febrero no tienen personal en planilla. ¿Por qué? Porque ellos hacen contratos mayormente con sus trabajadores o con los profesores del mes de marzo hasta el mes de diciembre, en que lo liquidan. Entonces, si yo quisiera hubiera presentado para mi subsidio, pues definitivamente lo único que quizás que puedo yo tener va a ser por el personal que en ese momento me aparece, que puede ser la gerente o puede ser el personal administrativo, más no por los profesores, porque definitivamente que los profesores en ese momento no van a aparecer, ¿no? Entonces, una forma un poquito de ver también, porque no todas las entidades que realizan actividad empresarial definitivamente han podido aplicar para esta medida, ¿no?, favorable, en este caso para paliar un poquito el fondo, en este caso del pago de una planilla. Ahora, dentro de lo que es el subsidio, como ese subsidio va a ser por cada trabajador que aparezca en este PLAME, se han dado también ciertos requisitos, ¿no? Que en este caso considera pues que generen renta de quinta, que estén registrados en la planilla correspondiente a enero, que fue presentada, bueno, en este caso el 29 de febrero, y haberse encontrado laborando, dice, hasta el 15 de marzo 2020. Y eso tiene que ser, como se dice, corroborado con el registro o con la información que se presenta a SUNAT. Asimismo, que perciba una remuneración bruta mensual que no exceda de 1.500 soles. Por cada empleador, el monto del subsidio que se asignó fue del 35%. Para el pago correspondiente, el empleador tenía que ingresar a través de la página de SUNAT y ingresar su código de cuenta interbancaria, ¿no? Entonces, a través de esta normativa, pues lo que se ha buscado es, ante ese momento que Solín ya apareció, tratar de darle hasta cierto punto, cierto grado de respiro a una planilla, cierto grado de respiro a las empresas y también a los trabajadores. En la medida de que se iban dando las cosas, pues definitivamente nos encontramos con que las personas ya no podían salir de su casa. Ahora, ¿qué va a pasar con las empresas? ¿Cómo hacemos? Entonces, ahí ya vino, se dio la normativa, el decreto de urgencia número 026-2020, que establecía medidas excepcionales, porque lo que se quería era buscar la protección de las personas. El virus se había desatado, la gente no podía salir de sus casas y las empresas tenían que seguir generando, sobre todo aquellas empresas que tienen un personal que mayormente es administrativo, ¿no? Porque mayormente las actividades de índole administrativa, de índole ya sea actividades de asesorías, actividades de contabilidad, se tenían que hacer, pues en este caso, ya no en las oficinas, sino en este caso en las casas. Entonces, nosotros tenemos que actualmente tenemos una normativa que habla del teletrabajo, que está regulado por la ley 336. Y en su artículo 2 menciona, pues, que tiene que ver con el desempeño subordinado de labores sin la presencia física del trabajador. Si bien es cierto, nosotros ya teníamos una normativa, pero es una normativa que muchas veces más se ha inclinado quizás para un sector público y nunca se aplicó porque era de carácter voluntario. No es que me obligue como ahora la norma de dice, ¿no? O sea, a través del trabajo remoto que ya sale a través del decreto de urgencia 026, ahí sí me obliga a que yo tenga que establecer en este caso para mi personal la posibilidad de que puedan realizar el trabajo a través de este sistema, ¿no? Lo que se busca aquí es el aislamiento, ¿no?, que permita realizar las labores fuera del centro de trabajo en la medida que se pueda hacer. El empleador para ello tiene que priorizar y considerar a aquellos trabajadores que están también en ese grupo de riesgo,
porque hablamos pues de personas que están, por ejemplo, en una edad de los 60 años a más, o personas que de repente son enfermas, que son vulnerables a esta situación. Entonces, a fin de darles esa posibilidad de que esas personas se puedan proteger, se establece esta normativa que permite de una u otra forma hacer que las empresas continúen realizando sus operaciones y puedan seguir operando. Entonces, este trabajo remoto, por ejemplo, dice, no se le aplica a aquellos trabajadores que han sido confirmados con el COVID-19. Definitivamente que existe todo un protocolo que está contemplado en una norma ministerial donde habla de cuáles son los procedimientos que se tienen que... Definitivamente, si una persona está enferma, puede suceder que la persona, pues, definitivamente no va a cumplir bien su actividad para, en este caso, para la que se le ha sido designado. Lo mismo trabajadores con descanso médico, cuyo caso opera ya la suspensión imperfecta de labores. Ante un descanso médico viene lo que es también un subsidio y definitivamente que la persona no está en posibilidades de poder realizar la actividad. Asimismo, aquellos trabajadores cuyas labores no son compatibles con el trabajo remoto. Van a haber actividades que definitivamente no se pueden realizar. Una actividad de una persona que está trabajando en un hotel de botones no va a ser vía remota. Tiene que ser la persona ahí en el lugar para poder realizar esa actividad, ¿no? Entonces, ciertas actividades pues que definitivamente no han entrado acá en este grupo y que definitivamente no han podido ser consideradas y se ha tenido que optar en este caso por, de repente, mandar al trabajador a una suspensión perfecta, o como se dijo en un momento, mandarlo a lo que es una licencia con goce de haber, con la posibilidad de que se pueda recuperar esas horas, pero nosotros nos damos cuenta que ahorita, con todo esto que se ha dado, definitivamente era imposible hacerlo. Entonces, como le mencionaba, al tener ya la situación en un grado de que no se podía controlar, lo que la empresa dijo era, pues no tengo ingresos. Restaurantes, hoteles, quizás algunos hoteles, pero en la mayoría hoteles, empresas que se dedican, por ejemplo, al rubro en este caso, hotelero, mejor dicho, las empresas que venden pasajes. Ya, pues, ok, ya. Te voy a pasar entonces ahí la relación que me han pasado para que puedas cotizar. Ahora una consulta. Por favor, los micros. Disculpe, señor Daniel, disculpe los micros. Aquí en este caso se dieron una serie de procedimientos a través del decreto de influencia 038, donde indicaba de que se tenía que considerar a los trabajadores, comunicar al trabajador 2 días antes de presentar la comunicación a la autoridad de trabajo, ¿no? Presentar la comunicación con carácter de declaración jurada, que tenía 30 días hábiles después de presentada para efectuar la verificación. Supuestamente dentro de los 7 días siguientes, la autoridad administrativa tenía que emitir una resolución, y de no expedirse resolución se aplicaba el silencio administrativo, que quiere decir que se daba por aceptada, ¿no? En este caso, pues, la suspensión perfecta ha sido una situación que está contemplada en la norma, pero no estaba de una u otra manera considerada para una situación como la que ha pasado, porque una suspensión perfecta definitivamente se cortan todos los beneficios de los trabajadores. Solamente para cómputo, en este caso de beneficios, ya se corta. Y definitivamente que pierde más, en este caso, el trabajador. Pero ante una situación como esta, de un caso fortuito, de que nadie se imaginaba lo que iba a pasar con esto de la pandemia, y las empresas, a fin de que podían continuar, porque lo que se quiere aquí es buscar que el trabajador vuelva otra vez a la empresa y siga generando. Pero en vista de que la figura se dio de esta forma, las empresas optaron por mandar a muchas personas a la suspensión perfecta. Muchas personas quizás definitivamente que no se lo esperaron, fue algo que les cayó como un baldazo de agua fría, y que lo único que han tenido que hacer ante esta situación es tratar de coger su CTS o en todo caso su AFP para poder seguir viviendo, porque no hay otra forma. También se dieron dentro de esta normativa, pues, excepciones, ¿no? Porque si bien es cierto, yo ya como empresa o como trabajador no estoy en una planilla por ahora porque ya estoy con una suspensión perfecta, eso no quita de que la persona pueda seguirse atendiendo en salud, ¿no? Entonces, como les mencionaba, ante esta situación, el trabajador tendría que disponer de los fondos de su CTS, ¿no? Hasta una remuneración por cada mes
que dure la suspensión perfecta de labores. El trabajador que no cuente con los fondos necesarios, y se tendrá que hacer en todo caso optar por solicitar en todo caso la gratificación del mes de julio para poder de una u otra manera tener la disponibilidad de dinero y poder, en este caso, alimentarse, poder cubrir sus necesidades. Para los trabajadores con suspensión perfecta que pertenezcan al régimen laboral de la microempresa, también se dio un bono, en este caso se ha considerado un bono hasta de 760 soles, por cada mes calendario que dure la suspensión perfecta. Este bono es otorgado por ESALUD, ¿no? Entonces, es simplemente considerar o ver que la empresa es una microempresa para que el trabajador directamente pueda ingresar a la página y pueda solicitar, en este caso, su bono, ¿no? Esto mientras dure el estado de emergencia. Asimismo, dentro de las otras medidas que se han dado, está la disposición, en este caso, hasta de 2.000 soles. No era lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Que se dio en ese momento la posibilidad de esos 2.000 soles. Pero cuando el Estado empezó a evaluar, dijo, yo como Estado solamente puedo dar hasta 4.000 soles. Entonces, lo que en un principio se pensaba dar por parte del Estado quedó congelado. Solamente se accedió en este caso al retiro de los 2.000 soles. Todos estos aspectos que les menciono han dado lugar a que el Estado establezca también normativas que le permitan de una u otra manera hacer frente al estado de emergencia. Entonces, a través del decreto legislativo 1499, establece medidas que permiten garantizar. Lo que se busca acá es la protección y los derechos de los trabajadores, ¿no? Brindarles facilidades para que pueda existir, en este caso entre trabajadores y empleadores, una buena comunicación. Hablamos de medios digitales, de medios de comunicación, en este caso también podemos hablar de correos electrónicos. Entonces, lo que se busca acá es que, si bien es cierto, estamos separados, porque no estamos en el día a día en una oficina, pero a través de estas medidas lo que se busca es proteger al trabajador y hacer que la información que se tenga que trabajar se dé de una manera siempre fluida, ¿no? Haciendo uso de toda lo que es la tecnología abajo, que le permitan, al momento de una contratación, tener el trabajador siempre toda la información que sea necesaria. Dentro de las medidas laborales también se ha considerado la prórroga durante el tiempo del estado de emergencia sanitaria, el mandato vigente a los representantes de los trabajadores, ¿no? En una empresa siempre debe de haber un grupo, en este caso responsable, de lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, a través de estas medidas, lo que se busca es preservar eso. También, por ejemplo, habla de medidas, en este caso dice, de tener familiares directos que cuenten con diagnóstico del COVID-19 y que se encuentran hospitalizados, van a tener derecho a una licencia con goce de haber, ¿no? Se les reducirá la jornada de trabajo y también, en caso que se crea necesario, hacerles un cambio de horario, ¿no? Asimismo, se mantienen vigentes los beneficios de los trabajadores. Definitivamente que aquí, en el momento que se evalúa o en una empresa evalúa cuáles van a ser mis costos, lo que muchas empresas han hecho es mandar a la mayoría de personas a la suspensión perfecta. Y definitivamente que eso ha causado en la economía definitivamente un shock, ¿no? Porque definitivamente que actualmente estamos pasando por un estado, o vamos a entrar en un estado de recesión, que definitivamente con estas medidas, que si bien es cierto ha buscado siempre proteger al trabajador y también a las empresas, definitivamente que deja siempre, si abrimos un poco la norma laboral, un poco en el desamparo a lo que es un trabajador, ¿no? Porque definitivamente hacer uso de tu CTS, hacer uso de tu fondo de jubilación, pues definitivamente que no es para lo que se ha dado. El fondo de jubilación es de carácter intangible, ¿no? Y es para mí, para cuando yo me jubile. Hay muchos que ahora dicen, yo cojo el 25%. ¿Y después qué va a pasar? Todos los días no tenemos 20 años, 30 años, 40 años. Va a llegar un momento que vamos a ser ancianos y vamos a tener que ver nuestro fondo de pensión y no lo vamos a tener como nos hubiera gustado tenerlo completo. Dentro de otros aspectos laborales que se han dado también, bueno, está una resolución que salió publicada donde habla de cuáles son, en este caso la SUNAFIL tiene una página donde puede la persona acceder ante una situación que se prevé que puede haber un abuso, ¿no? Asimismo también
hay una resolución ministerial que aprueba un documento que se dice que es una declaración jurada que debe ser firmada en un plazo mínimo de 48 horas al inicio de las labores presenciales en el centro de trabajo. Son aspectos que, bueno, son complementarios a lo que se puede dar en lo que es una normativa dentro de lo que es la parte laboral, pero eso sí, toda la normativa que ha salido para proteger al trabajador, para lo que es una suspensión perfecta, que debe ser bien sustentada, ante este caso SUNAFIL, va a ser después sujeto de una fiscalización por parte de SUNAFIL. Entonces, han habido, pues como digo, muchas empresas que se han acogido a la suspensión perfecta y que definitivamente, de corroborarse que lo han hecho para tratar de beneficiarse, van a ser sancionadas. A través de todo lo que les he podido explicar, he querido, con estos 5 puntos, tratar un poco de reflejar, ¿no? De resumir lo que se ha hablado, ¿no? Entonces, nosotros cuando hemos empezado con esto de los problemas de los empleos, hemos visto que todo esto del COVID-19 ha originado una pérdida inmediata del empleo. Se han visto afectados los trabajadores independientes, los informales, los ambulantes, los trabajadores de reparto, los taxistas. En realidad, una situación como esta, pues nadie se la preveía y nos hemos dado cuenta hasta qué punto, si en algún momento de nuestra vida hemos estado preparados. Y nos hemos dado cuenta que no. Entonces, otro impacto que se ha dado es el vencimiento de los contratos de naturaleza temporal o a plazo fijo. Sobre todo aquellas personas que están contratadas en una empresa por periodos de prueba. Definitivamente se cumplió el tiempo, muchas gracias por tus servicios, adiós. O aquellos que están haciendo actividades de practicantes, la misma forma. O empresas que brindan, en este caso, trabajadores para que puedan desempeñar una determinada función en una empresa. Estas empresas también se ha terminado el servicio, o sea, se han visto afectadas. Son los impactos que nos está dejando todo esto del COVID-19, ¿no? Y lo opuesto de lo anterior es trabajadores que laboran para empresas de servicios esenciales, como por ejemplo tenemos empresas de energía, alimentación, bancos, farmacias, clínicas, que ellos ya están trabajando, pero siempre están con ese temor, ¿no? A no ser contagiados. Están viviendo ya una nueva normalidad de convivencia, que definitivamente nosotros tenemos, en la medida de que se vayan reactivando la economía, tenemos que ir conviviendo con eso. Otro de los impactos laborales que nos ha dejado es el impacto que se da en el sector turismo. En el sector turismo, restaurantes, hoteles, transporte, construcción civil, gimnasios, espectáculos públicos. Otro de los impactos es trabajadores que laboran desde sus domicilios a través del trabajo remoto, que definitivamente, como les mencionaba al inicio, la normativa no ha estado preparada, pero que se ha tratado de hacer ajuste correspondiente para que puedan desarrollarse. Y como les mencionaba hace un momento, los trabajadores en suspensión perfecta de labores a través de sus reducciones salariales. De toda la información que yo les he podido haber explicado, nosotros estamos ya actualmente entrando a un periodo ya de reactivación, ¿no? Hablamos de un reinicio de actividades económicas donde consideramos pues el Decreto Supremo 080 que aprueba la reactivación económica en sus 4 fases, las cuales se irán evaluando de una manera que le permita, en este caso a las empresas, poder poco a poco ingresar a la reactivación económica. Ya se ha dado ahorita una primera fase en relación a lo que es industria, minería, construcción, servicios y turismo, y en una segunda fase estamos hablando de una construcción, actividades de comercio y que definitivamente tienen que cumplir con ciertos protocolos, ¿no? Protocolos en este caso sectoriales para de esa manera poder considerar que todo se cumpla de acuerdo a lo que esté establecido. Se han dado 4 pasos que todas las empresas que quieren reactivarse tienen que cumplir. Hay una resolución, la resolución ministerial número 239, que le permite a las empresas poder preparar los documentos necesarios y que esa información que se solicita pueda ser aprobada, ¿no? Pueda ser aprobada por el PRODUCE y que posteriormente va a tener que ser ingresada al sistema integrado para el COVID-19, que funciona a través del Ministerio de Salud. Ese plan tiene que estar bien elaborado con todas las medidas preventivas y de control que exige la norma. Con estos
parámetros, definitivamente las empresas gradualmente van a poder empezar a reiniciar sus actividades. Bueno, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar ahí. Y bueno, yo contento de estar, como le digo, nuevamente acá con ustedes. Y bueno, quedo ante ustedes para cualquier pregunta que ustedes crean conveniente realizar. Y muchísimas gracias, señor Daniel, al señor Manuel Valdera. Como pueden ver ustedes, queridos asociados, están sus nombres, número de móvil y correo electrónico para que puedan también ustedes contactarse. Y agradeceré que por favor formulen sus preguntas en el chat en estos momentos para que nos puedan dar la asesoría a los expositores, ¿sí? Por favor. Estoy esperando para poder yo leerlos y nos puedan resolver las consultas o dudas que puedan tener. Aquí, por ejemplo, tengo de la señora, sí, yo estoy no tengo audio. La escuchamos, sí la escuchamos, la estamos escuchando. Las preguntas, por favor, se hacen a través del chat, para yo poder leerlas y nos puedan resolver las consultas o dudas que ustedes realicen. Por favor, aquí ya tenemos al... permítame. Tenemos a la señora Diana Mosquera, señor Daniel, señor Manuel. Dice, tributario, ¿se podría hablar del pago de impuesto a la renta sobre el monto de retiro de AFP o solo de la rentabilidad incluida por parte de la persona natural? A ver, sobre el monto para la AFP simplemente sobre persona natural, ¿no? Para las personas naturales de la AFP. Un retiro, en primer lugar, se puede retirar hasta 2.000 soles, que dio pues el gobierno, y luego hasta el 25%, ¿no? Que dio pues el Congreso de la República. Entonces es solamente para persona natural. Para empresa no tenemos, no están pues en AFP, ¿no? Las empresas son jurídicas, solamente para las personas naturales que tienen su seguro de una AFP, ¿no? Una administradora de fondo de pensiones. Perfecto. Tenemos también la consulta del señor Arturo Simón. Dice lo siguiente. Permítame un momento, por favor. Respecto a la discrecionalidad, se mencionó que no se sancionan la no presentación de registro de compras, registro de ventas y diario simplificado. Si no se presentan los otros libros, ¿sí le sancionan? Esa es la pregunta, señor Manuel. Sí, la facultad discrecional, bueno, pues permite pues de que SUNAT no te puede aplicar ninguna una sanción siempre y cuando no la hayas cumplido, ¿no? Entonces esto abarca pues para estas declaraciones, tanto para los registros de compras, ventas, libro diario de formato simplificado, ¿no? Pero siempre y cuando pues la infracción se haya cometido dentro del estado de emergencia, ¿no? De acuerdo a la norma que indica. Por ejemplo, hasta ahora estamos hasta el día 30 de junio, que dura el estado de emergencia. Entonces, dentro de ese tiempo, tú puedes subsanar, ¿no? Todas las deficiencias o lo que no hayas cumplido durante estos meses anteriores, ¿no? En ese sentido. Sí, también para los demás libros también puede. Perfecto. Tenemos de Jacinto, dice, pregunta contable. ¿Cuál sería el registro contable en el caso de trabajadores que cesan y se le han pagado su sueldo como licencia con goce de haber que no fueron compensados y que de la liquidación de beneficios sociales se realiza la compensación, sí, por la remuneración de registros contablemente? Y para el pago de beneficios 41.10, pero de los 2.000 por pagar, se les pagó 100 y aún así no logró cubrir los 20 de licencia con goce de haber. Entonces se tendría que efectuar un extorno 41.10 y 62, es decir, extornar la cuenta de gastos de sueldo. A ver, claro, como ahora el nuevo plan contable, ¿no? Entonces, abarca, pues, ya se trabaja para las pensiones, ¿no? Para las pensiones. Entonces se trabaja con la cuenta 41 en ese sentido, ¿no? Y ahí tendría que pues hacer un estorno referente si le han habido un adelanto y se le han suspendido, ¿no? En ese aspecto.
Perfecto. Tenemos la consulta de Giovanni, dice, tributario, es una consulta tributaria. No hay ninguna o ningún pronunciamiento sobre la presentación de precios de transferencia. ¿Aló? No lo escuché. Sí, dice lo siguiente, Giovanni dice lo siguiente, tributario, la consulta es tributaria. No hay ningún pronunciamiento sobre la presentación de precios de transferencia. Empresa de transferencia, hasta el momento SUNAT no ha dispuesto sobre este tema, ¿no? De las transferencias, no ha dado facilidades a los contribuyentes hasta el momento, no tenemos todavía ninguna norma respecto a eso. El señor Ruiz dice en el laboral, personal de grupo de riesgo que efectúa trabajo remoto, ¿aplica la reducción de sueldo? Bueno, ahí por la experiencia que yo he podido encontrar es que se ha dado siempre la figura de poder con el trabajador llegar a un acuerdo. Definitivamente que si la empresa no está en las posibilidades de poderle seguir pagando su remuneración, tiene que haber un acuerdo con el trabajador, ¿no? En este caso, la reducción del sueldo, pero eso tiene que quedar contemplado en un documento. No es que yo verbalmente le diga, ¿sabes qué? Te reduzco el sueldo, sino que tiene que haber un acuerdo entre las partes firmado y solamente sería por el tiempo que dure la emergencia sanitaria. Posteriormente ya la persona recobraría otra vez su sueldo y continuaría sus actividades. Ok, gracias, señor Daniel. Acá también tengo otra pregunta del señor José Cuadro. Dice, ¿cuál es la situación de un trabajador independiente con contrato vencido con el MINSA y que ahora que se infectó con el COVID-19 no le desean renovar contrato? Definitivamente que sí es un contrato que ya ha vencido, definitivamente que si estamos ¿hablamos de un contrato de locación de servicios o hablamos de un contrato a plazo fijo? No indica ello. Locación de servicios. De servicios. Ya, claro, o sea, un contrato de locación de servicios siempre se establece en base a un tiempo, ¿no? Si ese contrato ya culminó, definitivamente ya no se ha renovado, definitivamente que ya no hay lugar a una situación que le puedan dar un beneficio, ¿no? Porque hablamos aquí de un honorario que se paga. Definitivamente, si ese honorario ya quedó ahí en ese contrato y ya no va más, definitivamente que tendría que pensarse de repente más adelante en activarlo, hacer un nuevo contrato con una posterior fecha para poder seguir brindando el Perfecto. Servicio. Bien, tenemos la consulta de la señora Lorena. Dice, si tengo personal con reducción de remuneración desde mayo a la fecha, ¿qué sueldo considero para pagar la gratificación de julio de 2020? Bueno, ahí tendría que ver el acuerdo al que se ha llegado, ¿no? Porque definitivamente que la norma nos indica que no debería ser menor al sueldo mínimo, ¿no? Yo puedo estar ganando ahorita 1.500 y de acuerdo a lo que en este caso llegue al acuerdo y le digo, ¿sabes qué? Mira, yo te voy a pagar el sueldo mínimo y si la otra parte me acepta, definitivamente que de ahora en adelante, de acuerdo ya a lo que se ha dado, tendría que considerarse el sueldo mínimo. Perfecto. Tengo la pregunta del señor Marco Andrés. Dice, ¿cuál es la resolución SUNAT en la que indica la nueva tabla de vencimiento mes IGB, renta y otros? Sí, tenemos tres tablas, ¿no? Tres tablas del impuesto general a las ventas, que la última, la primera, en fines de mes de diciembre, la 279, luego tenemos la resolución de superintendencia de SUNAT, que es la 64, me parece, y que es para los principales contribuyentes, y luego tenemos la 96, más o menos, 96, que es de los contribuyentes que no superan los 5.000 unidades impositivas tributarias, ¿no? Tenemos actualmente la que vence recién a partir del 2 de julio 2020. Perfecto, señor Manuel. Tenemos la pregunta del señor Ronnie. Dice, buenas tardes, uno de los indicativos por parte de la ministra de Trabajo era de prohibir compensar los días por laborar durante la pandemia con las vacaciones. Sin embargo, tengo familiares y amigos en los cuales sus empleadores aplicaron días pendientes con las vacaciones, a pesar de su prohibición. ¿Qué opinión tiene usted sobre estas acciones? ¿Se puede considerar estas prácticas como prohibidas? ¿Qué hacer en caso del empleador realice estas acciones?
Definitivamente que lo primero que se tendría que haber hecho acá, o sea, cuál es el procedimiento lo que dice es muy cierto, pero el procedimiento que normalmente si primero se tenía que acceder es a solicitar en este caso la licencia con goce de haber. Si de repente ya no daba, porque definitivamente la persona no iba a poder seguir realizando actividades con la empresa, tendría que haberse dado a acuerdo con la empresa, podía darle sus vacaciones que tiene pendientes o un adelanto de vacaciones, pero previamente un acuerdo con el trabajador, ¿no? Porque definitivamente eso es lo que se quiere, porque las empresas, muchas, bueno, de las que yo conozco, se ha generado así. Ya cuando se ha hecho uso de las vacaciones, se ha hecho uso del adelanto, no había más. Entonces, ¿qué ha quedado acá? Suspensión perfecta, ¿no? Pero siempre con inclusive lo que sí he visto es que hay muchas empresas que han estado queriendo despedir a los trabajadores. ¿Por qué? Porque sabes que ellos no tienen mucho tiempo en la empresa, en realidad lo que buscan ahorita es disminuir el aspecto de los costos y decirte, ¿sabes qué? Terminó tu contrato, hasta acá nomás, ¿no? Entonces, lo más lógico es que si yo soy consciente de que ha habido un abuso por parte de la empresa no me comunicó, la empresa hizo uso de su poder para poder tomar la decisión, presentar mi denuncia correspondiente a la SUNAFIL, ¿no? Perfecto. Tenemos la pregunta de la señorita Erika Hanampa, dice, ¿se puede compensar la licencia con goce de haber con la gratificación del mes de julio 2020? Compensar la licencia con goce de haber. La licencia con goce de haber, como, ¿qué pasa? Que la licencia con goce de haber es un mecanismo que se da porque después yo lo voy a recuperar. Pero si a mí me dan licencia con goce de haber donde yo no lo voy a recuperar, sería cuestión más que todo de considerar, o sea, de llegar a un acuerdo, pero no es tratar simplemente a través de un acuerdo con el empleador. Podría Perfecto. darse, ¿no? Pero hay un acuerdo. Perfecto. Tenemos la pregunta de Christy o Christy, dice lo siguiente, tributario, no es una pregunta tributaria. ¿La prórroga de las declaraciones mensuales incluye el PLAME? Para el PLAME tuvo unos cronogramas que solamente fue para el mes de marzo y el mes de abril, ¿no? E inclusive hasta el mes de mayo. Fue otro cronograma, pero después solamente la prórroga de los cuadros que hemos visto de vencimientos para el impuesto general a la renta, impuesto general a las ventas, impuesto a la renta, ¿no? Y declaraciones del impuesto a la renta anual. Para el PLAME sí es otra fecha, a partir del mes de febrero, marzo y abril abrido por prórroga. Luego ya se tiene que adecuarse al cronograma, ¿no?, que se dio en el mes de diciembre. Perfecto. Luego tenemos la consulta de Neri Castillo, la consulta laboral. ¿Cómo regulariza la empresa con los trabajadores el acuerdo de reducción de sueldo? Ellos están laborando a trabajo remoto y todavía no firman el acuerdo por la reducción de sueldo a partir del mes de abril. ¿Cómo podrían hacer en estos casos? Es lo que se entiende. Reducción de sueldo. Sí. Bueno, la pregunta habría que hacerle, ¿cuándo fue la reducción? Abril. Sueldo a partir del mes de abril, dice. Ya. Ok. Bueno, ya sería, una vez que hacen la reducción de sueldo, de ahí para adelante, ¿no? De ahí para adelante tendría que considerarse, bueno, la nueva remuneración, pero como digo, hay que tener en cuenta ahí que esa reducción de sueldo tiene que quedar en un acta, tiene que quedar en un acta donde tiene que el trabajador firmarlo conjuntamente con el empleador y por el tiempo que dure la emergencia, ¿no? Porque definitivamente, ahorita hay un caso, por ejemplo, en un colegio, donde definitivamente los trabajadores, como ya no realizan una actividad de 8 horas, los profesores solamente realizan por horas su desarrollo, en este caso de las clases, definitivamente que han tomado en cuenta ahí en proporción a las horas que el profesor efectivamente lo realiza o brinda el servicio. Entonces, sobre eso han llegado a un acuerdo. Yo antes te pagaba 1.500, ahora no te va a pagar 1.500, sino te va a pagar 1.000 soles. Entonces, se tendría que considerar eso. Perfecto. Tenemos la pregunta de Pamela García, dice, consulta, si hay un acuerdo con el trabajador de trabajo a mitad de tiempo y a mitad de sueldo durante los meses. A la capacitación. ¿Me escucha? Dice, consulta, si hay un acuerdo con el trabajador
a mitad de tiempo y a mitad de sueldo durante los meses de mayo y junio, ¿qué monto le corresponde de gratificación en julio? ¿Qué ley avala ese monto, si es un porcentaje o si es total? ¿Me escucha? Señor Manuel. Está en mute, parece. Ah, sí, aquí está. Señor Manuel. Señor Daniel. Sí, sí, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Sí, yo le mencionaba de que el sueldo que rige en adelante, una vez que ya se firma la reducción del sueldo, mientras dure en este caso para la gratificación, que era la pregunta, definitivamente que va a aplicar lo que es ya la nueva remuneración. ¿No? Perfecto. Perfecto. Tenemos una última pregunta de la señora Edith. Dice, si trabajo en un taller automotriz y hemos facturado en abril trabajos de auxilio mecánico a bomberos, ¿tendré alguna multa? Ya que veo que algunas empresas han estado atendiendo venta de repuestos a puerta cerrada y no emiten facturas porque dicen que supuestamente si aún no se tenía permiso para atender, no se podía facturar nada. Bueno, si hay una factura emitida o dos facturas o tres emitidas, ¿no? Tiene que declarar a la zona, sea en marzo, sea en el mes de abril. No se puede dejar de declarar porque ahí sí se vendría una multa, ¿no? Por no declarar los ingresos. En primer lugar, por no registrar en los libros, registro los libros de ventas. Y luego por no declarar aquellos ingresos. Muy aparte, si esto viene en la parte de la municipalidad, en la parte del Ministerio de Trabajo, si puede multar, ¿no? Pero en cambio a la SUNAT lo que más le interesa es que cumplan con la declaración de sus ingresos, sea en el mes de marzo, abril, mayo, pero y pagar el impuesto, ¿no? Eso no habría ningún inconveniente para la SUNAT. Perfecto. Bueno, en todo caso, a nuestros invitados, que son nuestros asociados, recordarles por favor que es muy importante que llenen todos sus nombres, sus datos, envíen todos sus datos y el RUC de la empresa, por favor, lo agreguen a través del chat del Zoom. Esto es muy importante para poder hacer el envío de 1, los certificados virtuales a cada participante. 2, para el envío de las PPTs que nuestros expositores nos las van a enviar. Y para poder también identificarlos a ustedes como empresas que están representando, ¿no? Ustedes en estos momentos, a cada uno de ustedes como representantes, mejor dicho, de cada empresa, para poder hacer el envío de la información detallada. Vamos a enviar las PPTs también se van a poder visualizar en la plataforma del asociado, van a poder ustedes también ver este taller en el YouTube. Nosotros tenemos una plataforma de YouTube como Cámara de Comercio de Lima, ustedes lo van a poder localizar. Entonces, desde ya muchísimas gracias al señor Daniel y al señor Manuel, nuestros expositores del día de hoy, ¿no? Que en esta oportunidad han brindado una excelente mesa de asesoría. No se olviden, por favor, de llenar toda la información en el chat, enviar todos los datos para que de esta manera se puedan enviar los certificados y las PPTs de las personas que tienen interés. Es muy importante que envíen la información, ¿sí? Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por estar el día de hoy aquí, ha sido un placer nuevamente. Les recuerdo nuevamente que ustedes van a poder, a través de nuestra plataforma de CCL Eventos, ver toda la gama de eventos que nosotros tenemos como Cámara de Comercio de Lima, ¿sí? Tenemos temas muy, pero muy interesantes, conferencias que realizamos también nosotros, mesa de asesorías y tenemos un networking. El networking ahora es un networking virtual. Vamos a enviar la invitación para que también ustedes participen y esto les va a ayudar muchísimo porque lo que queremos es generar oportunidades de negocio, ¿sí? En todo caso, señor Manuel Valdera, el señor Daniel Hernández, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí y a todos ustedes reiterarles nuevamente las gracias y sobre todo no se olviden de enviar su nombre completo, el correo al cual desean que se envíen las PPT, el certificado y el RUC de la empresa. Es muy importante para nosotros para poder hacer el envío de todo lo mencionado. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta más, todo está claro, ¿correcto? Sí. Sí. Muchas gracias, muy agradecido, señorita.
Agradezco bastante. Gracias a todos los participantes. Gracias. Gracias. A todos ustedes, Gracias. muchísimas gracias. Y estuvo con ustedes Luz Valderrama, sectorista de la Cámara de Comercio de Lima, y se pueden contactar conmigo al 219-1535. Yo estoy atendiendo de lunes a viernes a través de una llamada telefónica o a través del correo electrónico para poder hacer gestión de todos los beneficios que tienen ustedes como asociados a Cámara. Agradeceré que revisen los correos para que puedan ingresar también ustedes a hacer sus consultas de asesorías con el staff de abogados de Cámara de Comercio en el área de comercio exterior y sobre todo en el área de servicio al asociado. Que tengan muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos. Un gusto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao.